Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 38, donde dice: Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. No puede ser más breve, pero tampoco más clara la confesión de fe cuando dice creo. El verbo es imperfecto e indica una acción hecha que continúa su efecto, es decir, creyó y seguía creyendo. Por tanto, era un verdadero creyente en Cristo Jesús. El que había hecho con él aquel milagro era digno de toda confianza, ya que el poder sobrenatural que procedía de él, es decir, de Jesucristo, solo era posible si estaba con él. Por tanto, la fe se depositaba confiadamente en el Salvador que la demandaba. Nótese por otro lado que el nombre Señor que acompaña a la confesión de fe debe ser entendido como reconocimiento de la deidad de Jesús. No es el Señor en minúscula que decía antes en el versículo 36, ya que ahora es la confesión tanto del Salvador como del Señor en su vida. Es interesante apreciar que Jesús demandó del ciego sanado una confesión de fe, pero no es menos cierto que a la verdadera fe siguió la aceptación del señorío de Cristo. No es que se requiera esta aceptación previamente para salvación, puesto que el hombre natural no regenerado no puede ni quiere aceptar el señorío de Cristo. Pero nadie es salvo si no acepta sin reservas ese señorío de Cristo, ya que a Cristo se le confiesa como Salvador y también como Señor, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 9. Continúa diciendo este versículo: y le adoró. El pleno reconocimiento de la deidad de Cristo y de su señorío es que aquel hombre le adoró. Nótese que Juan usó el verbo para referirse a la adoración que corresponde a Dios en varias ocasiones, como por ejemplo en el capítulo 4 de Juan. Lo usará más adelante al hablar de los griegos que habían subido a adorar en la fiesta, como así indica el capítulo 12 y versículo 20. Por tanto, no caben malabarismos que los arianos hacen para cambiar el término por rendir homenaje, ya que los arianos, ellos afirman y creen que Jesucristo fue creado por Dios el Padre. Pero nótese que realmente Jesús es adorado como Dios por este creyente, ya que había aceptado que venía de Dios y ahora le reconoce también como lo que era, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo mismo confirma la creencia del hombre, permitiendo que le rinda adoración. Quien cree, también le adora a Él, porque considera que Él es Dios. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cabe preguntarse cuándo tuvieron lugar las palabras de Jesús, ya que posiblemente ocurrieron después de la conversión y adoración del ciego, que había recibido la vista, puesto que no aparece ninguna otra reacción de los enemigos.
de Jesús al acto de adoración que le tributó. Lo determinante es que Cristo la pronunció en presencia de los fariseos, que reaccionan inmediatamente a ellas. La misión de Jesús no era la de condenar, sino todo lo contrario, la de salvar, como así dice Juan capítulo 3 versículo 17 y Juan capítulo 12 versículo 47. Sin embargo, hay una condición establecida para recibir el perdón de pecados y la vida eterna, y es creer en el enviado de Dios. Por tanto, aquel que es Salvador es también juez, que con justicia juzga a quienes rehúsan creer, para los que solo existe una segura condenación. Continúa diciendo este versículo: para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La luz de Dios en Cristo entró en el mundo, y la presencia de esta luz produce dos reacciones distintas en los hombres. Nótese que para unos es fuente de iluminación que los conduce a la vida, pero para otros es resplandor que los enceguece. De modo que la luz no tiene como propósito, al venir al mundo, el de juzgar a los hombres, pero produce esta consecuencia inevitablemente para quienes la rechazan y permanecen en tinieblas a voluntad propia. Usando la realidad física de un ciego que recibe la vista, Jesús alude a quienes creen en la luz. Estos ciegos, en las tinieblas del pecado, vienen a la luz de Dios y viven en ella. Vienen a ser, como dice la palabra de Dios, hijos de la luz, como así afirma Efesios capítulo 5 y versículo 8. Pero téngase en cuenta que otros, como los fariseos, se consideraban a sí mismos como que ven. Sin embargo, ellos rechazaban la luz de Dios, que es Cristo Jesús. Y a estos, el juicio divino los deja en tinieblas, cegados a la luz del Evangelio de la gracia, y son, por tanto, condenados. Cuando Dios judicialmente actúa confirmando la rebeldía del hombre, es inevitable para él seguir en las tinieblas y perderse eternamente. Nótese que así lo dijo el profeta, en nombre del Señor a los rebeldes del pueblo de Israel, cuando dice, en Isaías capítulo 6 y versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. También más adelante el Señor aplicará personalmente la profecía a la acción judicial contra el pueblo de Israel. De manera que finalmente dice Juan que por eso no podían creer, como dice Juan capítulo 12 y versículo 39. Nótese que el juicio trae una separación en la que Jesús es la marca que lo determinará, ya que Él tendrá la última y definitiva palabra, que dé a esa separación el carácter eterno. Es una separación objetiva y moral, distinguiéndose en dos grupos, los que ven a Cristo y los que no quieren verlo. Los que ven a Cristo y, por otro lado, los que no quieren verlo, esto es, los creyentes y los incrédulos. Con toda claridad determina esto: los que no ven, que vienen a la luz, son aquellos que, sintiendo su ceguera, hacen lo que Jesús establece, creer en su nombre, y vienen por tanto a la luz, por milagro espiritual. Ahora bien, sin embargo, los que ven son quienes están satisfechos de sí mismos, descansando en las obras con las que piensan ellos, por sí mismos, alcanzar la justicia de Dios, y por tanto, llenos de ellos, no necesitan absolutamente nada del Salvador Jesucristo. Estos se van a mantener ciegos para siempre, y además, ajenos a la luz,
y lejos de ella. Creer en Cristo es tener la luz, pero rechazarlo es permanecer ciegos. Son estos quienes consideran suficiente su propia luz. La separación que será determinada por el juez divino no obedece a la decisión de este juez, sino a la determinación del hombre que se mantiene alejado por decisión propia de Dios. De otro modo, la separación la hacen los hombres en su actitud ante Cristo, ya que rechazar a Jesús es cerrar los ojos y continuar siendo ciegos espiritualmente. Continúa ahora con el versículo 40. Y hallaremos en los versículos 40 y 41 la reacción de los fariseos. Y nos dice el versículo 40: Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Con Jesús siempre había algunos de los fariseos, ya que todos estaban empeñados en buscar algo contra él y procuraban no dejarle solo. Estos son los que oyeron las palabras que dijo anteriormente sobre la consecuencia de su venida al mundo. Con toda claridad afirmó que algunos ciegos recibirían la vista, mientras que otros que ven se convertirían en ciegos. Los fariseos sabían bien que Cristo se estaba refiriendo a aspectos espirituales y no tanto a físicos. Por esta razón, se sintieron inmediatamente aludidos por aquellas palabras. Continúa diciendo la última parte de este versículo: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Los líderes religiosos no podían estar en tinieblas espirituales, pero eso era, según ellos, para los que no conocían la ley y no habían recibido la instrucción que ellos tenían. Lamentablemente, estos fariseos podían ver, pero no querían hacerlo, ya que ellos se mantenían rebeldes y además obstinados en contra de la luz verdadera que es Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: Jesús les respondió: Si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Nótese que la respuesta de Jesús es muy concreta, ya que ellos preguntaban si también eran ciegos. No afirmó nada el Señor, ya que se limitó a decirles que hubiera sido mejor que fuesen verdaderamente ciegos, ya que no tendrían pecado. Es decir, aquellos veían lo que la Escritura decía acerca del Mesías. Podían apreciar en sus obras el cumplimiento de las señales que identificaban proféticamente al que había de venir. Las conocían, pero no las creían en él, rechazaban la verdad y por tanto pecaban. Pero sin embargo, si fueran verdaderamente ciegos, es decir, no tuvieran comprensión alguna de las verdades bíblicas y no identificasen en Jesús al Mesías, no tendrían pecado, puesto que estarían en la ignorancia sin comprensión de las cosas espirituales, tal como nos enseña la carta a los Romanos capítulo 5 y versículo 13. En esta clase estarían los ciegos espirituales, que no ven las cosas de Dios. Por tanto, han de ser abiertos sus ojos para que, comprendiendo, acepten la salvación otorgada en Cristo para todo aquel que cree. Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Sin embargo, puesto que tenían suficiente conocimiento de la verdad y se negaban a aceptarla, el pecado permanecía en ellos y eran, por tanto, plenamente responsables delante de Dios. Nótese que el pecado permanecía en ellos, que con toda arrogancia afirmaban ellos de su parte no ser ciegos espirituales.
La ceguera de estos no era como la de quienes no pueden ver, sino como la de quienes cierran los ojos para no ver. Como dice el adagio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya que eran reverdes a la visión celestial, ellos cerraban sus ojos a Cristo, mientras que afirmaban, por otro lado, que no eran ciegos. Su luz era la propia suya, y nada más, con la que ellos, por otro lado, estaban completamente satisfechos. Y es por eso que rechazaban voluntariamente la luz de Dios. Por tanto, sin Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, permaneciendo en su pecado y condenándose por decisión propia personal. Téngase en cuenta que la ceguera de estos religiosos es incurable, puesto que rechazan al único que puede abrirle los ojos, que es Jesús. Continúa ahora con Juan capítulo 10 y versículo 1, donde nos va a estar empezando a hablar de la parábola del redil, y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No se puede saber cuándo se produjo el discurso que sigue con la parábola del buen pastor. Pudo haber sido inmediatamente después del encuentro con los fariseos, ya que esto favorece esta interpretación, la referencia a abrir los ojos del versículo 21. Pero pudo haber pasado algún tiempo, tal vez al día siguiente. Nótese que Jesús inicia sus palabras con una solemne advertencia que llama la atención a los oyentes, con la reiterada fórmula que Juan utiliza en el Evangelio. Literalmente es: amén, amén, os digo, traducido por de cierto os digo. Además de la amonestación para prestar atención, debe leerse lo que sigue en vinculación directa con lo que antecede, que es el milagro del ciego de nacimiento que recibió la vista, teniendo en cuenta los aspectos descritos en relación con el hecho, entre ellos la oposición y reacción de los fariseos. Continúa diciendo este versículo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. El discurso se inicia con una alegoría, en la que se presenta a algunos que no acceden al redil de las ovejas por la puerta de entrada, sino que suben escalando la pared para introducirse en él. Y nótese que a estos llama ladrones y salteadores. La primera alusión es a quienes entran al redil por otro lugar que no en la puerta. La puerta del redil era usada en ese sentido por Homero. Con el tiempo, fue derivando para referirse a un patio situado en el entorno de la casa, donde se guardaban las ovejas. En cualquier caso, la realidad a la que se refiere la alegoría es el hecho de que algunos no usaban la puerta porque sus intenciones en relación con las ovejas no eran buenas. La puerta se usará más adelante para referirse a Cristo mismo, ya que es Él el que protege el rebaño y cuida de él. Sin duda, no es difícil identificar quiénes son las ovejas, ya que se ha considerado antes en la introducción. En principio, se está refiriendo a Israel, claramente implícito más adelante en el versículo 16, como se aprecia en varios lugares del Antiguo Testamento. Continúa diciendo, sino que sube por otra parte. Luego llama la atención al modo de entrar de algunos que califica después. No usan la puerta de entrada, sino que escalan la muralla del recinto donde están las ovejas. Alguien tendría que abrirle la puerta de acceso, y eso sería el pastor. Luego,
si no usan la vía natural y trepan por la tapia del recinto, manifiestan que sus intenciones no son buenas. Y Juan utiliza un adverbio que es raro, literalmente, por otra parte, saltando la muralla. Continúa diciendo este versículo: ese es ladrón y salteador. Note que los califica como ladrones y salteadores. Las dos palabras son aplicadas a las mismas personas y determinan sus intenciones respecto a las ovejas, ya que vienen para hurtarlas. Por tanto, son ladrones y vienen para consumar lo que pretenden mediante la violencia, si fuese necesario. Nótese que a Judas se le llama ladrón en Juan capítulo 12 y versículo 6, mientras que a Barrabás es un salteador o un bandido, como dice Juan capítulo 18 y versículo 40, que es una de las acepciones de la palabra. No cabe duda que quienes son calificados de este modo no son tanto individuos, sino grupos de personas que no pueden ser otros que los líderes religiosos, especialmente los fariseos. Estos estaban tratando de someter a su dominio al pueblo de Israel, usando los medios de intimidación y violencia para conseguir sus propósitos. Y lo hacían por medio de amenazas, como ocurrió por ejemplo con el ciego sanado por Cristo, y además eran coaccionados a no seguir a Jesús, expulsándolos de la sinagoga aquel que lo hiciera. Pretendían con ello apropiarse de las ovejas de Dios, encomendadas en las manos y bajo el cuidado de Jesús, el buen pastor, ya que solo Él es el verdadero y legítimo pastor enviado por el Padre para cumplir la profecía de proveer de un cuidador divino para el pueblo de Dios. Mientras Jesús da vida y vida en abundancia, estos entraban en medio del pueblo de Dios, en los que no le pertenecía, para robar y para destruir. Estos malos pastores destruyen y dispersan el rebaño, como así nos muestra en el Antiguo Testamento en Jeremías, capítulo 23, versículo 1, o como advierte el profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 2, donde dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Téngase en cuenta, por otro lado, que el pastorearse a sí mismo también se sigue llevando en el día de hoy, es decir, no ha pasado de actualidad, sigue siendo una actualidad viva. Pero sin duda los líderes de Israel estaban resentidos porque el buen pastor, cuidando del rebaño, les impedía las acciones perversas consistentes en beneficiarse de cada oveja en provecho propio, apropiándose de lo que es de Dios. Ahora bien, estos entran de hurtadillas para alcanzar alguna de las ovejas y apropiarse de ellas para sí. Se puede comprender claramente el odio que sentían hacia Cristo, porque les separaba de la fuente de riqueza que era la esclavitud espiritual a que sometían a los hombres y mujeres de Israel. El buen pastor había hecho su aparición y había comenzado a buscar las ovejas y a darles protección. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mientras que los ladrones y salteadores utilizan otros medios para entrar al redil donde se encuentran las ovejas, el pastor usa la vía natural, que es la puerta, puesto que su propósito para el rebaño no es hurtar y destruir, sino alimentar y cuidar. El pastor
Ha sido designado por el Padre y enviado para atender a las ovejas que no tienen pastor. Jesucristo es el pastor que cumple toda la referencia en las Escrituras, como por ejemplo en Ezequiel capítulo 34 versículo 15, donde dice: «Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor». Los creyentes en el entorno primario de la alegoría, los de Israel, pero luego también serán los de la Iglesia, como dice por ejemplo el Salmo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95, 7. El creyente es oveja dentro del rebaño de quien Cristo es el pastor, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado. Este buen pastor viene para apacentar, viene para ayudar, viene para amar y viene para conducir a cada una de las ovejas de su rebaño. Isaías, capítulo 40 y versículo 11 dice: «Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente la recién parida». La puerta diferencia al pastor de los que son salteadores. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús ha estado activo desde su bautismo presentando las pruebas de su condición de Mesías. Ha hecho acto de presencia en numerosos escenarios judíos, por ejemplo, desde una boda a toda una serie de festividades religiosas, intentando persuadir a sus oyentes sobre la realidad de su relación con el Padre Eterno. También ha demostrado esta relación tanto por la sabiduría de sus palabras como por mediante sus obras o señales. Aunque algunos han respondido con fe, no ha sido el caso de los dirigentes de Jerusalén, que, por el contrario, lo rechazaron. Pero, irónicamente, el evangelista añade y dice: «Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús». Entre la fila de los religiosos de la ciudad santa de Jerusalén, Jesús no encuentra fe allí, sino todo lo contrario. Pero sin embargo, nótese que sí la halla cuando se desplaza al desierto y ministra entre aquellos que han de desplazarse con esfuerzo para encontrarle. Muchos fueron a buscarle al desierto, por la zona del Jordán, y creyeron en él, reconociendo que la mano de Dios estaba tras las obras de Jesús y su voz dentro de sus palabras. Sin embargo, los dirigentes de Jerusalén no lo verán de nuevo hasta que se les dé la oportunidad de crucificarle. Amigo y amiga oyente, si aún no tienes en tu vida a Jesús como tu pastor, ahora es el momento, mediante un acto de fe, que tú puedas recibirle en tu vida como tu único Salvador y pastor. Por tanto, yo te animo ahora, estimado y estimada oyente, a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, hasta ahora reconozco que me he pastoreado a sí mismo, a sí misma, y que he hecho mi voluntad en cuanto a las cosas espirituales. Pero ahora entiendo lo que dice tu palabra, que tú eres el buen pastor. Y en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.